El primer umbral que debes cruzar para convertirte en una presencia inaccesible es abandonar la costumbre de reaccionar sin conciencia. Ser inaccesible implica comprender, con urgencia, una verdad profunda. Cada vez que reaccionas desde la impulsividad, estás entregando una parte esencial de tu poder. La mayoría de los seres humanos viven atrapados en una mecánica reactiva perpetua. Cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier contratiempo tiene el poder de sacudirlos. Mientras permanezcas en ese estado reactivo, serás fácilmente manipulable, previsible, vulnerable. Carl Jung hablaba de las emociones incontroladas como reflejo de aquellas sombras internas que aún no han sido iluminadas. Si algo logra perturbarte, no es porque tenga dominio sobre ti, sino porque aún hay una parte dentro de ti que permanece sin ser conquistada. Y es aquí donde emerge el verdadero desafío. ¿Por qué reaccionas con tanta intensidad? Porque estás invirtiendo tu atención en lo que no merece tal peso. Porque te importa demasiado ser visto, ser validado, ser aprobado. Porque aún buscas fuera lo que deberías encontrar dentro. Quienes han alcanzado ese estado inquebrantable, esa lejanía magnética que se confunde con la paz, han comprendido algo que la mayoría no sospecha. No todo merece tu respuesta, y mucho menos tu energía. Cada vez que sientes la necesidad de defenderte, de explicarte, de levantar la voz en ira o desesperación, estás mostrando al mundo que pueden tocar tus fibras internas, que aún hay algo en ti dispuesto a ceder. Pero cuando aprendes el arte de la no respuesta, algo se transforma profundamente. Cuando alguien te lanza un insulto y tu mirada permanece serena, cuando tratan de provocarte y tu rostro es un lago en calma, cuando el caos ruge a tu alrededor y tú sigues en tu centro, entonces, y solo entonces, te has convertido en alguien inalcanzable. Comienza cultivando la pausa. Detente antes de responder. La mayoría reacciona sin reflexión, como si el impulso fuese dueño de su voluntad. Pero cuando educas tu mente a detenerse, incluso por unos segundos, empiezas a recuperar el control. Pregúntate en ese instante, ¿esto verdaderamente merece mi energía? Casi siempre, la respuesta será un rotundo no. Jung insistía en la importancia de observar sin fundirte con lo observado. La clave está en contemplar sin absorber. No todo evento necesita de ti, no todas las situaciones requieren tu presencia emocional. Aprende a ver la vida como si estuvieras frente a una obra en escena. Participa desde la conciencia, no desde la reacción. Practica la indiferencia deliberada. Esto no significa volverte insensible, sino aprender a seleccionar de manera consciente qué merece tu atención. No puedes impedir que otros intenten sacarte de tu eje, pero sí puedes decidir no darles el placer de lograrlo. Controla tu cuerpo tanto como tu mente. El lenguaje silencioso, tu postura, tu calma, tu quietud, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Cuando alguien pretende desestabilizarte y tú permaneces impasible, es entonces cuando te das cuenta de que su poder sobre ti se ha disipado. Sustituye la reacción automática por una respuesta estratégica. No todas las batallas merecen ser libradas, y a veces el más poderoso acto es no pronunciar palabra. Otras veces basta una sonrisa, liviana, inquebrantable, para desarmar cualquier agresión. No te pierdas en el instante. Proyecta tu mirada hacia lo eterno. Cuando logras esto, algo en ti comienza a vibrar distinto. Los demás lo notan. Algunos se sentirán desconcertados por tu nuevo silencio. Otros se sentirán frustrados por no poder predecirte. Unos pocos te respetarán más. Porque la energía de quien ha trascendido la necesidad de reaccionar se percibe como una presencia distinta, sólida, elevada, serena. Pero por sobre todo, tú sabrás que has cambiado. Que ya no eres una marioneta movida por hilos emocionales. Ser inalcanzable no es encerrarse ni aislarse. Es gobernarte con tal profundidad que ninguna fuerza externa puede arrastrarte fuera de tu centro. El arte de soltar, la puerta hacia un poder interior inquebrantable. Cuando aprendes a soltar, una fuerza, hasta entonces dormida, se activa en ti. La mayoría desconoce esta verdad. El apego es una de las formas más sutiles de debilidad. Aquello a lo que te aferras con desesperación, aquello que temes perder, es justamente lo que mantiene tus alas atadas. Ser verdaderamente inalcanzable
es haber conquistado el desapego. Pero aquí yace la dificultad. Pocos saben soltar. Nos aferramos a personas, a escenarios, a ilusiones que nunca llegaron a cumplirse. Creemos que si soltamos, algo esencial se desmoronará. Se nos ha condicionado a creer que alejarse equivale a fracasar, que dejar ir es rendirse. Pero la verdad espiritual es otra. Soltar es liberarse. Carl Jung identificaba el desapego como un paso crucial hacia la individuación, ese proceso en el que el alma se convierte en sí misma, sin depender del reflejo de los otros. Aquel que no sabe soltar permanece encadenado al dolor, al pasado, a lo que nunca estuvo bajo su control. Y en esa cárcel interior su poder permanece dormido. Cuando ya no temes perder, cuando te desprendes incluso de lo que amas con serenidad, te vuelves intangible, libre, intocable. Aferrarse a lo que ya no vibra contigo. Hazte esta pregunta con valentía. ¿Cuántas veces has permanecido en un lugar donde ya no floreces? ¿Cuántas veces te has quedado al lado de alguien que te consumía el alma solo por temor a la soledad? ¿Cuántas veces has intentado transformar a otro esperando que, algún día, se convierta en lo que tú anhelas? Aquí está la revelación que necesitas integrar. Nada que tenga que ser suplicado merece quedarse. Nada que exija lucha constante es realmente tuyo. Aquello que te cuesta paz es demasiado caro. Quienes han dominado el arte de soltar no mendigan afecto, no insisten donde ya no hay resonancia. No temen la pérdida, porque han comprendido que lo que está destinado a ser llegará sin esfuerzo. Soltar sin sentir que estás perdiendo. El primer paso es reconfigurar tu mirada sobre el desapego. Jung afirmaba: lo que resistes te somete, lo que aceptas te transforma. Soltar no es una derrota, es un acto de aceptación profunda. Es comprender que algunas personas solo llegaron a tu vida para enseñarte una lección, no para quedarse. Es entender que ciertas oportunidades no eran para ti, que ciertos ciclos deben cerrarse para que otros puedan abrirse. El obstáculo no es el desapego, sino el miedo a quedarte solo, a equivocarte, a arrepentirte más adelante. Pero hay un secreto. Cuando miras ese miedo a los ojos, descubres que era más pequeño de lo que imaginabas. Ejercicio de liberación. Elige hoy mismo algo que te cueste dejar ir. Una relación, una idea fija, un recuerdo. Pregúntate con honestidad, ¿qué pasaría si simplemente dejo de cargar esto? Visualiza la ligereza, la amplitud, el descanso que surgiría al liberar ese peso. Esa sensación de paz es la señal inequívoca de que soltar es lo correcto. Repite este mantra cuando la tentación de aferrarte vuelva. Confío en que lo que es para mí llegará sin esfuerzo. Romper el ciclo del apego emocional. La próxima vez que sientas el impulso de insistir donde no te valoran, haz lo opuesto. Retírate. Mira lo que sucede cuando no corres detrás de lo que desea irse. Verás cómo el universo, muchas veces, te recompensa con algo que ni siquiera imaginabas. ¿Aún dudas si algo debe quedarse en tu vida? Imagina que desaparece. Si al imaginarlo sientes alivio, en lugar de angustia, entonces ya sabes la respuesta. A menudo, no es el vínculo lo que duele, sino la negativa a aceptar que ha dejado de tener sentido. El poder profundo del desapego. Cuando dominas este arte, tu vibración cambia. Dejas de vivir desde la escasez y entras en la abundancia. Tu energía ya no suplica, sino que atrae. Las personas lo notan. Se acercan porque sienten en ti una firmeza que no necesita aprobación. Ya no te aferras a lo que no nutre, y por eso tu vida se llena solo de lo que sí te expande. Soltar no es una renuncia al amor, es una declaración de amor propio. Es confiar en que no necesitas encadenarte a nada para recibir lo que mereces, porque solo quien se libera del miedo a perder puede caminar con ligereza hacia lo que realmente es suyo. El lenguaje sagrado del silencio. Cuando callar se convierte en poder. En un mundo donde todos gritan por ser vistos, donde el ruido se ha vuelto sinónimo de relevancia, las almas verdaderamente inalcanzables han aprendido un arte olvidado. El arte del silencio. Quien ha comprendido el valor de callar en el momento preciso, posee una ventaja que no puede enseñarse con palabras.
No ofrecer explicaciones innecesarias. No responder desde el impulso. No revelar lo que no hace falta. Esa es la alquimia del misterio, porque lo que no puede ser descifrado, inevitablemente fascina. Carl Jung hablaba del poder de la introspección, de ese camino hacia el centro de uno mismo donde el ruido cesa y emerge la verdad. Las personas más poderosas no son las que más hablan, sino las que controlan el relato de su existencia. No necesitan anunciar lo que sienten, ni justificar sus movimientos. Hablan poco, observan mucho, y dejan que los frutos de sus acciones hablen por ellos, pero la mayoría aún vive bajo el dominio de su boca y su ansiedad. Hablan más de lo que deberían, se explican donde no hace falta, se justifican ante quienes ni siquiera han preguntado. Cada palabra lanzada al viento sin intención se convierte en un hilo suelto que otros pueden usar para atarte. La psicología del silencio y su transformación invisible. Cuando te vuelves demasiado accesible, cuando hablas sin filtro, tu valor invisible disminuye. Lo predecible pierde encanto. Lo que ya se ha dicho no despierta curiosidad. Y esto no aplica solo en lo emocional, sino en todos los aspectos de tu vida. En las relaciones, quien siempre está disponible y lo revela todo, deja de ser un misterio. Y lo que no provoca preguntas, rara vez despierta admiración. En lo profesional, si compartes demasiado, otros pueden adelantarse, usar tu transparencia como herramienta de competencia. En lo cotidiano, si constantemente te explicas, los demás sienten que tienen autoridad sobre tus decisiones. Primer principio: cuanto menos revelas, más control tienes. El silencio es tu escudo. No todos merecen saber lo que piensas. No todos están preparados para entender lo que sientes. Al hablar menos y observar más, comienzas a ver el mapa oculto en cada interacción. Cuando callas, te vuelves imprevisible. Y lo imprevisible es poder. El respeto nace de la contención. Quien no se desgasta explicándose, proyecta confianza. Quien no necesita convencer, irradia seguridad. Aprendes a leer la energía que te rodea, a escuchar más que a intervenir, a distinguir la intención detrás de las palabras. Porque el verdadero conocimiento no se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se calla. Cómo convertir el misterio en tu aliada. Nunca reveles tus planes antes de ponerlos en movimiento. Muchos fracasan no por falta de habilidad, sino por haber hablado demasiado pronto. Hazlo sin avisar, que el resultado hable por ti. No expliques tus decisiones a quien no necesita comprenderlas. Si tu elección está alineada con tu verdad, no necesita aprobación externa. Tu lenguaje corporal también comunica. Una mirada serena, un rostro neutro, un silencio elegido. Todo eso tiene más impacto que 1000 argumentos. El misterio está en los detalles que no se ofrecen de inmediato. Aprende a estar cómodo en el silencio. No llenes cada espacio con palabras. Las almas fuertes habitan el silencio con dignidad. No necesitan demostrar, porque ya son. Deja que las personas se pregunten más sobre ti. No te entregues por completo en la primera conversación. El interés se multiplica cuando hay algo por descubrir. El poder de la pausa. Cuando alguien te lanza una pregunta incómoda, no respondas de inmediato. Tómate tu tiempo. Esa pausa genera impacto. El silencio es el espacio donde tu palabra cobra valor. Protege tu vulnerabilidad. No todos merecen ver tus heridas. Sé selectivo con aquellos a quienes les abres la puerta de tu mundo interno. Ejercicio para fortalecer tu presencia silenciosa. Durante 7 días, responde con menos palabras. Elimina las explicaciones que no son necesarias. Habla con intención. Observa más que lo habitual. Estudia las reacciones de los demás cuando no les das toda la información. Utiliza pausas antes de responder. Respira. Siente el terreno. No anuncies nada hasta que esté hecho. Deja que el asombro nazca de tu acción, no de tu promesa. El resultado de dominar el arte del silencio. Cuando aprendes a administrar tu energía verbal, te conviertes en una figura que atrae sin pedir atención. Algunos se incomodarán al no poder leerte. Otros te admirarán por tu firmeza. Muchos intentarán descifrarte sin lograrlo. Y ahí está la magia. Lo que no se entiende del todo siempre despierta deseo. Ser un enigma es un acto de poder. Y cuando tu energía se eleva en silencio,
el mundo empieza a inclinarse hacia ti. La soberanía del alma. Cuando empiezas a priorizarte, todo cambia. En un mundo donde muchos viven buscando la aprobación ajena, quienes se priorizan son percibidos como una rareza, como una presencia distinta. Porque cuando decides ponerte en primer lugar, cuando eliges cuidarte antes que complacer, ocurre un cambio radical. Las dinámicas de poder empiezan a inclinarse a tu favor. La mayoría de las personas se habitúan a vivir en función de los demás. Actúan movidas por el deseo de agradar, de encajar, de ser elegidas. Y en ese intento constante por satisfacer a todos, se olvidan de sí mismas. Carl Jung hablaba de la individuación como el camino hacia la plenitud interior, hacia la integración total del ser. Pero ese viaje es imposible si te sigues desdibujando por complacer a quienes nunca se detendrán a darte lo mismo a cambio. Las almas que se han vuelto inalcanzables han comprendido este principio fundamental. Cuando te conviertes en tu prioridad, el universo comienza a tratarte de acuerdo a ese valor que te das. ¿Por qué priorizarte transforma tu campo energético? Desde niños nos enseñaron que pensar en uno mismo es egoísta, que hay que sacrificarse, dar, ceder, pero lo que no nos dijeron es que hay una diferencia esencial entre el egoísmo y el amor propio. El egoísmo exige sin ofrecer, el amor propio entrega, pero jamás a costa de su integridad. Cuando comienzas a darte prioridad, algo en tu frecuencia se eleva. Dejas de ser esa opción disponible a todas horas. Dejas de ser útil solo por conveniencia. Te conviertes en alguien con límites, con criterios, con dignidad energética. Y la gente empieza a verte distinto. Regla vital. Quien no se prioriza siempre será opción, nunca prioridad. Si constantemente te pospones, si renuncias a tu bienestar para sostener a otros, no estás haciendo un acto de amor, estás educando a los demás a que te valoren menos. Piensa en esto con claridad. Si siempre estás ahí, ¿qué incentivo tienen para cuidarte? Si jamás dices no, ¿cómo sabrán que tienes vida más allá de su necesidad? Quien no se respeta a sí mismo, prepara el terreno para que nadie más lo respete. Las personas que han alcanzado el estado de lo inalcanzable saben poner límites, no por frialdad, sino porque han aprendido a valorar su energía como un recurso sagrado. ¿Cómo comenzar a priorizarte sin arrastrar culpa? Aprende a decir no sin adornos ni justificaciones. No estás obligado a explicarte cada vez que decides proteger tu paz. Un no gracias puede ser el acto más puro de autoamor. Deja de dar donde no hay reciprocidad. Si notas que eres tú quien siempre llama, siempre cede, siempre se entrega, detente. Observa quién se queda cuando dejas de darlo todo. Cierra la puerta con firmeza a quienes solo se acercan cuando algo necesitan. No todos merecen acceso a tu tiempo, tu presencia, tu alma. Aprende a discernir, inviértete en ti mismo. Dedica más tiempo a lo que te nutre que a lo que te desgasta. No pongas a nadie por encima de tu serenidad interna. Si algo consume más de lo que aporta, su costo es demasiado alto. Libérate de la culpa por elegirte. No le debes a nadie tu energía. Si alguien se molesta porque decidiste darte prioridad, es porque se beneficiaba de tu descuido. Que esa reacción te sirva de confirmación, no de duda. El experimento de la autoafirmación. Haz esta prueba durante 7 días. Rechaza con firmeza aquello que no deseas hacer. Obsérvate cuando digas que no. Nota cómo reaccionan los demás. Apártate de las distracciones externas y dedica espacios exclusivamente a ti. Reflexiona. ¿Cuántas veces al día actúas por obligación y no por deseo? Verás que quienes realmente te valoran celebrarán tu decisión de amarte. Y los que solo estaban por interés se apartarán. Esa es la depuración natural de las energías que ya no deben acompañarte. El resultado de ponerte en primer lugar. Cuando te priorizas, cambias. Cambia tu energía, cambia tu mirada, cambia tu vibración. Quienes te respetaban, te respetarán aún más. Quienes te ignoraban comenzarán a sentir tu ausencia como un vacío. Porque cuando te elevas, quienes no sabían valorarte, te perciben con la distancia que impone tu nuevo nivel. Y ahí está la clave. Cuando tú te das el valor que mereces, el mundo responde en sintonía. Pero esto no es el fin del camino. Hay un escalón más alto, una transformación más profunda. Volverte una presencia que no solo se prioriza, sino que irradia una energía imposible de ignorar. La metamorfosis de la presencia. Cuando tu energía habla por ti.
Cuando alcanzas el estado de ser inalcanzable, algo invisible pero innegable cambia en ti. Ya no eres quien ruega, quien persigue, quien se amolda a las exigencias ajenas. Ahora te sabes valioso y no tienes miedo de perder aquello que no vibra en tu misma frecuencia. Porque lo que no suma ya no tiene espacio en tu campo energético. Las personas que han llegado a este nivel han cultivado una presencia que se siente antes de ser comprendida. No necesitan alardes, ni gritos, ni grandes gestos. Su sola entrada en un espacio modifica la atmósfera. No es un misterio superficial, sino una vibración que emana desde lo profundo. No buscan validación, y es justamente por eso que comienzan a recibirla de maneras inesperadas. Verdad esencial: la gente respeta a quien no teme perder nada. Jung hablaba del proceso de individuación como la culminación del viaje del alma, la integración de todas las partes del ser en una unidad coherente, independiente del entorno. Cuando llegas ahí, cuando ya no necesitas que el exterior te confirme tu valor, los demás comienzan a mirarte con otros ojos. Piensa en esa figura que alguna vez conociste, alguien que no dependía de nadie, que parecía completo en sí mismo y cuya sola presencia atraía. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia es magnética. La independencia emocional genera una vibración difícil de ignorar. Quien se sostiene por sí mismo deja de ser tomado por sentado. Aquellos que antes te pasaban por alto comienzan a buscarte. Las oportunidades llegan sin que tengas que salir corriendo detrás de ellas, porque el universo responde a la energía que no suplica. Otra verdad poderosa: tu presencia se impone sin necesidad de palabras. Las almas inalcanzables no tienen que gritar para hacerse notar. No buscan destacar, no necesitan impresionar, simplemente son, y esa autenticidad serena brilla por sí misma. Mira la diferencia. Alguien que necesita aprobación hablará en exceso, intentará caer bien, buscará ser aceptado. Alguien que ya se conoce, que se pertenece, que se prioriza, simplemente está presente con una fuerza callada y firme que no requiere explicaciones. Y allí se halla el punto crucial. Cuando alcanzas esta vibración, los demás comienzan a tratarte como alguien digno de ser descubierto, no como una opción común. ¿Cómo consolidar este estado y no volver atrás? Llegar a este nivel es un acto de transformación. Mantenerlo es un acto de conciencia diaria. Aquí tienes 3 claves que te impedirán regresar al antiguo tú. 1. Jamás pongas a alguien por encima de tu paz interior. Si una persona te hace dudar de tu valor, es señal suficiente de que no merece espacio en tu vida. 2. No te expliques ni te justifiques. Cuando tomes una decisión alineada con tu verdad, mantente firme. No estás aquí para convencer a nadie de lo correcto que es tu camino. 3. Rodéate de almas que también han elegido despertar. Si te rodeas de personas que aún viven en la validación constante, te arrastrarán de nuevo al ciclo del vacío. Busca quienes respeten su propia energía, porque sólo así respetarán también la tuya. Ley final. Cuando eres inalcanzable, las reglas del juego cambian. No solo cambia la percepción que los demás tienen de ti, cambia la dinámica entera. Aquellos que antes te subestimaban, ahora se sienten inseguros en tu presencia. Quienes pensaban manipularte, ahora no saben cómo acercarse. Las oportunidades llegan solas, porque emanas una vibración que atrae sin pedir. Ejercicio para mantenerte firme en tu nuevo estado. Durante una semana, observa con atención quién intenta llamar tu atención. Pregúntate si realmente lo merece. Cada vez que sientas el impulso de explicarte, detente. Guarda silencio. Elimina cualquier gesto que revele necesidad de validación. Antes de dormir, reflexiona. ¿Actué hoy desde mi seguridad o desde mi necesidad de aprobación? Y entonces sucede el verdadero giro. Cuando sostienes esta energía sin claudicar, el mundo entero comienza a responderte de otra manera. Las personas te admiran, incluso sin comprender por qué. Comienzan a tratarte con un respeto que antes parecía inalcanzable. Y tú empiezas a experimentar una libertad que antes parecía lejana. Ya no necesitas nada de nadie. Esa es la diferencia. Cuando ya no dependes del aplauso, ni del afecto, ni del reconocimiento externo, te conviertes en la versión más poderosa y magnética de ti mismo. Y es entonces cuando los demás comienzan a buscarte,
justo cuando tú ya no los necesitas. Conclusión. El camino hacia lo inalcanzable es el retorno a ti. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó esta lectura. Algo en ti ha despertado. Un llamado interno, una voz silenciosa que te recuerda que ser inalcanzable no es cerrarse al mundo, sino dejar de ser esclavo de él. Convertirse en una presencia inalcanzable no es un acto de arrogancia, sino de soberanía espiritual. Es recordar que nadie tiene derecho a manipularte, someterte o hacerte sentir menos de lo que eres. Es comprender que tu energía no es de libre acceso, que tu paz no está en venta, que tu alma no se negocia. Las almas que han encarnado esta verdad ya no juegan con las reglas de los otros. No esperan aprobación, no buscan permiso, no suplican aceptación. Y por eso el universo responde con sincronía. Porque cuando dejas de perseguir, te conviertes en el imán. Cuando dejas de rogar, te transformas en el premio. Cuando dejas de explicarte, te vuelves un misterio. Y lo misterioso siempre atrae. Lo que ocurre cuando adoptas esta mentalidad. Tu presencia cambia. Tu campo vibratorio se vuelve más limpio, más potente, más magnético. Ya no puedes ser ignorado. Ya no puedes ser tomado por hecho. Las relaciones que no aportan comienzan a desvanecerse por sí solas. Solo quedan quienes verdaderamente valoran lo que emanas. Las oportunidades llegan sin que las forces, porque la seguridad es un faro que guía incluso en la oscuridad. Y sobre todo, experimentas una paz interior que no se puede explicar con palabras. Una tranquilidad que proviene de no tener que fingir, de no tener que mendigar amor, de no tener que encajar. Pero entiende esto. No es un estado que se alcanza y se conserva sin esfuerzo. Es una elección diaria. Cada vez que sientas la urgencia de reaccionar sin pensar, recuerda tu centro. Cada vez que desees justificarte, recuerda tu silencio. Cada vez que dudes de tu valor, recuerda tu esencia. Tu desafío desde hoy. Quiero invitarte a comprometerte contigo, con tu energía, con tu evolución. No es un compromiso con el mundo, es contigo. Y para sellarlo, repite y escribe esta afirmación como anclaje de tu transformación. Elijo ser inalcanzable para todo aquello que no nutre mi alma. Mi energía es sagrada y la protejo con firmeza. Deja que el universo sepa que ya no eres la misma versión de ti que se perdía buscando aceptación. Ahora eres presencia consciente, voluntad despierta, alma priorizada. Ya no vives para encajar, sino para expandirte. Ya no necesitas atención, porque te has convertido en alguien que emana luz desde adentro. Ya no necesitas que te busquen, porque tú ya te has encontrado. Y es ahí, en ese instante silencioso y sagrado, cuando el mundo comienza a tratarte como siempre debió hacerlo, con respeto, con admiración, con reverencia. Porque ser inalcanzable no es alejarse del mundo, es finalmente habitar en la plenitud de quien eres.